Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Grecia Ramírez, Rebeca Pacheco, María Galíndez y Rosangélica Sánchez. Y vamos a hablar sobre las mediciones de los contaminantes de aire por medio de tubos colorimétricos y bomba Drager. Medición de contaminantes del aire, tubos colorimétricos y bomba Drager. El sistema de medición de los tubos Drager consta de un tubo Drager y de una bomba para tubos Drager. Cada tubo Drager contiene un sistema reactivo muy sensible, que realiza lecturas precisas cuando las características técnicas de la bomba de detección de gases coinciden con la precisión cinética de reacción del sistema reactivo del tubo. Por lo tanto, una bomba debe proporcionar un volumen correcto y también un recorrido temporal de la muestra a través del tubo Drager a la velocidad adecuada. Estos requisitos tienen referencias en las normas o estándares nacionales e internacionales sobre tubos detectores, por lo que se recomienda que los tubos detectores utilicen una bomba de detección de gases adecuada. Los tubos de rango corto, los resultados se muestran directamente al final del proceso de medición. Las mediciones puntuales son de más de 500 gases diferentes y la medición puede tener un tiempo o puede durar de 10 a 15 minutos. El valor medido de la muestra de la concentración real durante el periodo de tiempo que cubre como tal la muestra. Las características de los tubos Drager cortos. La medición rápida y precisa. La medición de más de 500 gases, como lo mencioné anteriormente, el tiempo puede ser de 5 segundos a 15 minutos y los tubos Drager se calibran con las bombas de tubos Drager desde antes de empezar el proceso. El manejo es fácil. Los tubos de rango corto se pueden usar manualmente con la bomba de detección de gases. Puede ser la Dranger Acuro o la Dranger XA5000. Los resultados se pueden obtener al final del proceso de medición. Su uso es flexible, puede medir una gran cantidad de gases y vapores. La determinación de los picos de concentración, los cuales se pueden conseguir en una zona de trabajo, el aire de alcantarillado o posibles fugas. El campo de aplicación. El análisis del aire ambiental en una zona de trabajo en una gran variedad de valores límites permitidos. Los análisis de gases técnicos en aires de concentración, de emisiones y de inmisiones y la medición de aire comprimido. El diseño del tubo de rango corto depende de la tarea de medición, en particular de la sustancia que se va a medir y del rango de concentración que se va a determinar. Existen varios tipos de tubos Drager de rango corto. Como podemos observar aquí, tenemos dos tipos de tubos de rango corto. Entonces tenemos al principal, que es un tubo de rango corto de una sola capa indicadora. Toda la capa de llenado de estos tubos actúa como una capa indicadora. Y el segundo es un tubo de rango corto con una o más precapas. ¿Qué indica esto? Que además de la capa indicadora, tienen una precapa o más. Estas precapas están concebidas para absorber humedad, atrapar sustancias que pueden interferir o también convertir sustancias en sustancias medibles. Entre otros tipos de tubos de rango corto tenemos la combinación de dos tubos Drager. Se conectan dos tubos Drager, un pretubo y un tubo indicador mediante un tubo retráctil. Antes de realizar la medición, deben abrirse tanto las puntas interiores como las exteriores para permitir el caudal de aire a través de ambos tubos. La preparación en el pretubo actúa de forma similar a la precapa de un tubo único. Y también tenemos un tubo de rango corto con pretubo. ¿Qué quiere decir esto? Que estos tubos constan de un tubo indicador y de un tubo adicional. Después de romper sus puntas, ambos tubos se conectan con una pequeña cánula de goma que se suministra con ellos. Entonces, el tubo adicional debe conectarse por delante o por detrás del tubo indicador, según las instrucciones de uso.
Si se conecta por detrás, el tubo indicador actúa como capa de absorción para los productos de reacción derivados de la reacción que se produce en el tubo indicador. Si se conecta por delante, el tubo indicador actúa como forma similar a una precapa de un tubo Drager estándar, como el que mencionamos anteriormente. Tubo de rango corto con ampolla de reactivo incorporada. Debido a la incompatibilidad química, algunos reactivos deben mantenerse separados justo hasta que realicemos la medición. Estos tubos tienen una ampolla con reactivo incorporado, además de la capa indicadora. El compuesto de la ampolla puede ser un vapor, un líquido o un sólido. Tubo Drager para mediciones simultáneas. Es un conjunto de 5 tubos especialmente calibrados que se proporcionan en un adaptador de goma. Cada tubo tiene una o dos marcas de calibración para una evaluación semicuantitativa. Las puntas de los 5 tubos se rompen y el conjunto se conecta a un adaptador de tubos, que a su vez conecta a una bomba para tubos Drager, por ejemplo la bomba manual. La muestra de aire se introduce a través de los 5 tubos simultáneamente. Puesto que los sets de prueba están diseñados como una unidad, no se recomienda el uso de otros tubos, ya que darían resultados erróneos. La evaluación de estos tubos Drager, el resultado de una medición, depende junto al uso adecuado del sistema de medición con tubos Drager, de la correcta lectura de la concentración. Condiciones esenciales para la lectura correcta del resultado de medición son una observación continua del tubo Drager durante la medición, es decir, que mientras hacemos las embolaciones debemos estar mirando el tubo. Una evaluación inmediatamente después de la medición, teniendo en cuenta el manual de uso, es decir, que recién hacemos la medición, o recién embolamos, debemos mirar y hacer la medición comparándolo con un tubo sin usar, ya que si lo exponemos al sol, este puede cambiar su coloración, igual que con el paso del tiempo. Una iluminación suficiente, un tubo para poderlo medir con un papel blanco de fondo nos ayuda a hacer una buena medición, y si estamos en algún lugar oscuro podemos usar una linterna junto con un papel blanco para poder hacerlo adecuadamente. Y bueno, eso sería lo que necesitaremos para poder leer unos tubos correctamente. Ahora, en la diapositiva, si nos fijamos, yo puse dos ejemplos. El primero, que tenemos un tubo naranja y justo al ladito vemos que ya se ha realizado la medición. Entonces, hay un cambio de coloración de naranja a como un marrón. Este era para medir acetildehído. Entonces, allí podemos realizar la medición a través del cambio de color. Es un tubo con una precapa. Y tenemos el segundo ejemplo, que es un tubo con un reactivo que se utilizó para medir aceite. Después de hacer la medición del aire, justo de una vez procedemos a partir el reactivo para poder realizar la medición. Y allí podemos ver cómo este reactivo reacciona con los componentes que quedan allí atrapados y podemos leer. La bomba Drager-Akuro es una bomba para tubos colorimétricos. Es una bomba de fuelle que puede accionarse fácilmente con una mano y extrae aproximadamente 100 ml por embolada. Durante el proceso de medición, el cuerpo de la bomba, o sea, los fuelles, se presionan completamente. Esto corresponde a lo que se llama una embolada. Durante la embolada, el aire que contiene la cámara de la bomba sale hacia la válvula de escape. El proceso de succión se produce automáticamente una vez que se liberan los fuelles. La válvula de escape se cierra durante la fase de apertura de los fuelles, de manera que la muestra de gas fluye a través del tubo conectado hacia la bomba. Una vez que el cuerpo de la bomba vuelve a su posición original, el proceso de succión finaliza. El fin de la embolada es visible mediante una indicación que está situada en la cabeza de la bomba.
Los fuelles de la bomba se incorporan con un mecanismo interno de tijera que realiza una compresión paralela de la bomba, y el contador automático de las emboladas, que está integrado en la cabeza, registra el número de las emboladas. Esta bomba no necesita una fuente de energía externa. La bomba Drager-Akuro es una bomba para mediciones puntuales, con un número limitado de embolados, de aproximadamente de 1 a 50 embolados. Tiene un contador integrado de embolados para un control seguro. Es de fácil manejo y puede usarse en áreas explosivas. Como se dijo anteriormente, es para mediciones puntuales móviles, como por ejemplo para la detección de picos de concentración, entradas a espacios confinados y de difícil acceso. En la parte del muestreo, las sustancias que deben evaluarse primeramente se acumulan en un material transportador adecuado, como por ejemplo carbono activado o gel de sílice, entre otras cosas. El aire a evaluar se introduce en el material respectivo con un flujo y una duración preestablecida. Después, las sustancias que se han acumulado en el material transportador, mediante la absorción y las exerciones químicas, se examina cualitativa y cuantitativamente en el laboratorio, mediante análisis instrumentativos, como la cromatografía de gases. Se dijo también que es de un manejo sencillo, ya que se puede utilizar con una sola mano. Por ejemplo, si la muestra del gas es en un sitio alto y se tiene que subir a una escalera, muy fácilmente puede utilizarla con una sola mano, como en lugares de posados también, por lo menos en sitios explosivos, como se dijo anteriormente. Es muy sencillo de utilizar. Preparación de los tubos. Seleccionar los tubos según la aplicación que se les vaya a dar, siguiendo siempre las instrucciones de uso. Abrir la punta de los tubos con el cortador Drager o utilizar el cortador que está presente en la bomba. En este caso se procede de la siguiente manera. Proceder con cuidado al abrir el tubo de Drager, ya que pueden saltar astillas de vidrio. Colocar siempre el cortador de la bomba hacia abajo para evitar que caigan vidrios dentro de la bomba. Introducir la punta del vidrio en el orificio de la parte superior de la bomba, de esta manera presionarlo sobre la cerámica y girarlo. Bascular el tubo hacia un lado hasta que se rompa su punta. Para abrirle al otro extremo del tubo se repite el mismo procedimiento. Para poder realizar la medición se deben leer las instrucciones de los tubos de Drager para determinar el número de emboladas o succión que se deben realizar de acuerdo al gas que se vaya a medir. Teniendo ya esta información, se procede a tomar la bomba con el dedo pulgar y el índice de tal manera que el contador de emboladas o succión esté hacia el usuario. Una vez realizada esto, se procede a comprimir la bomba al máximo. Luego se relaja la compresión de la bomba hasta que el fuelle tome su tamaño original. Repetir esta operación hasta realizar el número de emboladas que requiera el gas que vamos a medir. Una vez que realicemos el número de emboladas, leemos directamente en el tubo la intensidad o la longitud de la coloración. Una vez realizada la medición, se procede a mover el tubo Drager del cabezal de la bomba. Luego se limpia la bomba practicando emboladas con aire limpio ambiental. Capacidad de funcionamiento de las bombas para detección de gases. Para que los resultados de las mediciones sean precisas y sin ningún tipo de error, es de suma importancia garantizar la capacidad de funcionamiento de la bomba que va a ser utilizada. Para realizar las mediciones con bombas de rango corto, antes de cada medición debe comprobarse que la bomba esté funcionando bien y que su capacidad aspiradora o de succión esté funcionando correctamente y así evitar fugas siguiendo las instrucciones del manual. Después de cada medición de rango corto se debe insuflar aire limpio en las bombas para de esta manera poderlas limpiar, efectuándose varias emboladas o succión sin que haya un tubo Drager instalado en la bomba. De esta manera se purgan los productos de reacción de las bombas que quedan en los fuelles. Sondas para aire caliente. Las sondas para aire caliente están desarrolladas para la medición de gases calientes. El uso de esta sonda es necesario siempre que el margen de temperatura del manual de uso sea sobrepasado. Las sondas para aire caliente están diseñadas de tal manera que mediante un proceso de enfriamiento, los gases calientes puedan ser medidos mediante el sistema de medición de tubos Drager.
Con una temperatura del gas, por ejemplo, de 400 grados centígrados, se produce a través de la ayuda de la sonda un proceso de enfriamiento del gas con temperaturas por debajo de los 50 grados centígrados. Un requisito para este proceso de enfriamiento es que la sonda no permanezca más de 30 segundos en el flujo de gas caliente.